8 minutos de la mañana, nosotros seguimos con más de Primera Página. Al inicio del programa habíamos hablado sobre la revisión del panorama político en Cataluña a propósito de estas elecciones que fueron convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a raíz de toda la situación que se generó luego de este proceso convocado para del pasado 1 de octubre. Pero para entender un poco este tema, nosotros tenemos vía Skype a nuestro amigo y además analista internacional, Sergio Castaño, con quien siempre tratamos de revisar esta información. Sergio, buenos días, gracias por permitirnos estar aquí y sobre todo saber cómo se está desarrollando el proceso el día de hoy. Hola, buenos días. Pues el proceso se está desarrollando de momento sin incidentes. No esperamos ningún tipo de incidente extraño. Lo que sí tenemos es la incertidumbre de cuáles van a ser los resultados, porque el equilibrio de fuerzas ahora mismo está prácticamente al 50% y el porcentaje de voto, la decisión última de determinados sectores puede inclinar la balanza y darnos un resultado u otro. Pero hacia donde vamos es hacia un callejón prácticamente sin salida, porque tanto podemos dividirlo, aunque muchos partidos se están descolgando de esa división por bloques, pero el bloque constitucionalista o el bloque independentista, en ninguno de los dos casos van a tener una mayoría clara. Y la dificultad para formar gobierno a partir de mañana nos va a llevar, si no a una repetición de las elecciones, sí a un largo periodo de negociaciones y dificultades para poder dar una salida política a esta situación difícil que se ha creado en Cataluña. Sergio, son 135 diputados que se deberían escoger el día de hoy. Por favor, usted corríjame un poquito. ¿Qué pasa luego de que estos más de 5.5 millones de ciudadanos acudan a votar? Además es un día particular porque es un día donde se está trabajando. Aparentemente las empresas que ya han adelantado posibles pérdidas económicas al darle el permiso a los trabajadores de 4 horas para poder asistir a estas urnas que abrieron el día de hoy a las 9 de la mañana, hora de España. Pero ¿qué pasa después de hoy cuando se escojan a estos candidatos o a estos legisladores? Vale, según lo que vaticinan las encuestas, es que nos vamos a encontrar con un escenario de menos de 68 escaños, que es la mayoría absoluta para las fuerzas independentistas, que necesitarán del apoyo de algún partido no independentista para formar gobierno. Y por otro lado, también nos encontramos con un número menor entre los tres partidos que han apoyado el artículo 155, el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, que también necesitarán de otra fuerza para poder llegar a la mayoría absoluta. Esa fuerza es en Común Podem, un partido que ni se ha significado con los independentistas, pero tampoco ha apoyado el 155 y es la gran incógnita y quienes realmente tienen la llave para poder dar una continuidad y una solución política al problema catalán que se ha generado desde hace tiempo. En caso de que en Común Podem, como ya han manifestado, no vayan ni a apoyar a los independentistas porque consideran que actuaron al margen de la ley, ni a los constitucionalistas porque son contrarios a la obligación del 155, nos vamos a ver en un escenario en el que perfectamente podríamos ir a unas nuevas elecciones de aquí a 3 meses. Elecciones que se pudieran generar viviendo más o menos una situación como la que se vivió cuando se intentaba escoger al presidente del gobierno español, que después de tantas semanas de discusión no llegaron o no llegaban a un acuerdo. Sí, la situación es similar, solo que en el caso catalán los plazos son más cortos y en vez de irnos a 6 meses como nos fuimos en el caso del gobierno español, estaríamos hablando de unos 3 meses y medio, pero probablemente para abril se podrían celebrar unas nuevas elecciones. Se habla de pactos, pero ninguno de los partidos, al menos en campaña electoral, ha mostrado voluntad de poder negociar con fuerzas contrarias a sus principios básicos. También se ha llegado a plantear un pacto de izquierdas, en el que sí que podría darse la presencia de un partido independentista como Esquerra Republicana, el Partido Socialista y el partido bisagra, o el partido que puede inclinar la balanza en Común Podem. Sería una alternativa que podría dar una solución y evitar las nuevas elecciones. Pero en cualquier caso el escenario va a ser muy complicado y las elecciones en las que se habían puesto muchas esperanzas, creo que incluso llegando a formar gobierno no van a dar solución a esta problemática social
política y económica que está viviendo Cataluña en los últimos años. Ahora, ¿qué pudiéramos pensar que se estaría jugando también el día de hoy el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que además ha convocado este proceso, ha hecho una especie de amenaza en semanas anteriores? ¿Cómo podemos evaluar entonces este llamado o este punto de vista que ha fijado Mariano Rajoy? Rajoy en un primer momento no planteaba unas elecciones tan a corto plazo, pero la situación social de Cataluña llevaba a que estas elecciones se tuvieran que celebrar pronto, porque si no, las dificultades habrían sido mayores. En primer lugar, Rajoy se enfrenta a un descenso considerable de número de parlamentarios en el Parlamento catalán. Tenía 11 después de las elecciones de 2015, ahora les están dando 7 u 8, o sea que el partido en Cataluña va a perder peso. Y a nivel nacional, aparte de perder el peso significativo de su partido en Cataluña, se va a ver en una situación complicada, porque el 155 fue una decisión para un momento puntual que podía resolver el crítico momento generado a raíz de la Declaración Unilateral de Independencia, pero a esto hay que darle una continuidad y una solución. Y esa solución, que parecía que podía llegar con las elecciones, como estamos viendo en las encuestas, las elecciones probablemente nos lleven a un escenario muy similar al que teníamos hace 2 años. Y por tanto los independentistas seguirán por la vía unilateral tratando de avanzar en sus propósitos, y los constitucionalistas van a defender sus posiciones. Por lo que las elecciones realmente lo que nos han dado es un margen de unos meses, pero probablemente mañana volveremos a una situación muy similar a la que teníamos. Sergio, ya nos quedan muy pocos segundos para finalizar esta entrevista, pero no quisiera dejar de preguntar, la parte económica, que ya aparentemente pues ha estado bastante afectada, de no lograr pues un panorama claro en los próximos días y semanas, ¿qué pudiera pasar? La parte económica es crítica y es una de las razones que pueden llevar a muchos catalanes a cambiar el sentido del voto. Catalanes que no sentían la independencia de una manera muy profunda, pero que sí que votaban de forma tradicional a la antigua Convergencia y Unió, que puedan ahora decantarse por otras opciones como Ciudadanos, que son totalmente contrarios al independentismo, porque si algo está claro es que el procés ha afectado de forma significativa a la economía de Cataluña. Son más de 3.000 empresas las que en los últimos 2 meses y medio han decidido abandonar Cataluña, descenso del número de turistas, descenso general en las cifras económicas, y más allá de los sentimientos y de la pasión nacionalista que puede llevar a muchos a votar a determinadas formaciones políticas, el día a día de cada una de las personas que viven en Barcelona es importante, y en este sentido una estabilidad económica es necesaria para poder continuar con sus vidas de una manera normal. Y aquí tenemos que dividir lo que es el sentimiento con la práctica, y esto puede llevar a un cambio en el sentido de voto de algunas personas, pero no porcentajes muy altos. Bueno, Sergio, lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecemos muchísimo el habernos acompañado a revisar un poco este tema. Estaremos, por supuesto, pues además atentos y deseándoles sin duda alguna pues un panorama mucho más claro. Si no logramos hablar en los próximos días, feliz Navidad. Gracias a Sergio Castaño, analista internacional. Hacemos pausa, ya venimos con más.